Otoño. Una noche fría y lluviosa en la villa de Helem. El viento golpeando las puertas y ventanas. A medianoche escucha a Abraham que la puerta principal está golpeando. Despierta a su esposa Myrtle y le dice: querida, ¿cerraste la puerta? Myrtle le responde: querido, pensé que tú la cerraste. No la cerré, dice Abraham. Anda y ciérrala tú. Ciérrala tú, responde Myrtle. Dice Abraham: no, yo no bajaré de la cama en una mañana así. Y tú sabes que cuando yo digo no, es no. Dice Myrtle: todo el mundo sabe cuando el esposo es rabino, tiene una esposa rabina. Cuando el zapatero, él es zapatero, ella zapatera. Tú, querido, eres terco, también yo soy terca. También yo me quedo en la cama y no me moveré del lugar. Dice Abraham: lógico. ¿Sabes una cosa? Lleguemos a un acuerdo. El primero de nosotros que comience a hablar irá y cerrará la puerta. Responde Myrtle: de acuerdo. El viento desatado y la puerta abierta golpea constantemente hasta que la puerta se estremece, pero ambos callados y no se mueven del lugar. La lluvia continúa, el viento es tempestuoso, en la casa un frío de perros, pero Abraham y Myrtle no se mueven del lugar. De madrugada ambos escuchan pasos y voces de personas. Son ladrones hablando entre ellos. Uno le dice al otro: mira, una puerta abierta. Ven y veremos que podemos llevarnos de la casa. Dice el otro: no hables en voz alta. Los dueños seguro que están en casa, pero estarán durmiendo. No seas tonto, le responde el otro. ¿Escuchás cómo la puerta está golpeando? Incluso un muerto se despertaría. Por lo visto no hay nadie. ¡Vamos! Escucha a la pareja como los hombres entran a la casa y empiezan a vaciarla de todo lo que les viene a mano. Pero el hombre y su esposa no se mueven del lugar. Los ladrones continúan su tarea e empaquetan todas las cosas. El señor y su esposa saben que se quedarán sin nada en casa, pero ni una palabra se escuchará de sus bocas. Los ladrones.
Los ladrones tomaron todo y se fueron. La puerta la dejaron abierta exactamente como la encontraron. Pasó la noche y llegó el día. El señor y la señora se despertaron, miran en derredor. La casa estaba completamente vacía. Los ladrones no dejaron absolutamente nada. Myrtle sale de su casa y se encamina a una vecina para traer comida, pero la puerta, la terca, no va a cerrarla. Entra a la casa de su vecina y, como se acostumbra entre las mujeres, la cháchara entre las dos se extiende un poquitito. El señor y la señora callando. Entre tanto, un peluquero pasa al lado de la casa con la puerta abierta. En aquella época acostumbraban los peluqueros a pasar de casa en casa y preguntar quién quería cortarse el cabello y hacerlo a los niños y adultos en sus propias casas. El peluquero ve que Abraham está sentado en la casa, callado y envuelto en sus pensamientos. Dice el peluquero: «Señor Abraham, ¿quiere un corte de pelo?». Abraham calla y no responde. Pues bien, cuando no se dice no, se piensa que la respuesta es sí. Deposita el barbero, la toalla, las tijeras, la palangana, el jabón y la baja y se dispone a su trabajo. Corta y corta y corta y después pregunta: ¿suficiente, don Abraham? Abraham calla. Continúa el peluquero, corta, corta y corta. Abraham ya parece una abeja trasquilada. Pregunta el peluquero: ¿suficiente? Abraham calla. Piensa el peluquero: ¿qué demonios es esto? No hay nada que hacer. Toma el jabón, lo pasa por la cabeza de Abraham y lo afeita. Cuando termina con la cabeza, dice el peluquero: a un calvo no le queda bien una barba tan larga. ¿Cortarle un poquito? Abraham calla. Un terco consecuente. Se acerca el peluquero al cliente, corta y corta y corta, y Abraham no dice una palabra. El peluquero no es un holgazán y corta la linda barba de Abraham. Este continúa callando. El peluquero:
tanto, deposita el barbero sobre la toalla, la tijera, la palangana, el jabón y le dice a Abraham, pues bien, don Abraham, le corté el cabello, lo afeité y ahora págueme. Abraham en su interior está todo el caliente y furioso. ¿Quién le pidió un corte del cabello y que lo afeitaran? Y encima quiere que le paguen por su lindo trabajito. ¿Qué cara tengo ahora, un judío sin barba? ¿Cómo podré salir ahora a la calle? Así piensa Abraham, pero calla todo el tiempo. Pues no será él quien comience a hablar primero. Se enfurece el peluquero. Soy un judío pobre, trabajé, ahora págueme. El peluquero habla y Abraham en silencio. Se enoja el peluquero y dice, con que sí, tan terco eres, no quieres responder. Te daré una lección. El peluquero se toma el trabajo y sale a la calle, coge una gran bola de barro y unta la cara y la cabeza del afeitado Abraham. Después sale de la casa sin que siquiera cerrar la puerta. No cerró la puerta. Sale el peluquero de la casa y justo Myrtle, la esposa de Abraham, entra de regreso. Descubre a Abraham y suelta un grito. ¡Uy! ¡Dios nos libre y guarde! ¡Qué desastre que te hicieron! ¡Pareces un diablo! Abraham se levantó de la silla y dijo calmadamente, ¿tú hablaste la primera? Pues ve y cierra la puerta. Myrtle fue y cerró la puerta. Un acuerdo es un acuerdo. Esta historia de Helem nos cuenta qué difícil les es a los judíos no hablar.
Para cerrar nuestro programa, una última pieza que no está en el programa, que no es de Daniel Galay, es una fenómena obra musical muy clásica que se llama Canción de cuna sefaradí, de Paul Ben Haim, un compositor judío alemán que se radicó antes de la guerra, se radicó en Israel y él desarrolló el estilo del Mediterráneo, muy ligado a toda la corriente mediterránea sefaradí. Canción de cuna sefaradí de Paul Ben Haim.